Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos hoy aquí en Caimanes por el Mundo con un programa que ya tenía ganas de hacer, con un invitado muy especial. Su nombre es Luis Miguel Muñoz, o como pone en sus artículos científicos, que tiene varios, es Jiménez Muñoz. Jiménez Muñoz. Sí. Doctor to be, pronto será doctorado también, se unirá al grupo de los doctores. Ujú. Él viene de Colombia y está haciendo su doctorado en la Universidad de Aarhus, aquí en Dinamarca, en ciencia de la comida. Bienvenido, Luis, un placer tenerte aquí. Gracias, Néstor, y encantado de estar aquí en el programa. Y así como dices, estoy en la recta final del doctorado, faltan 2 meses para entregar. Entonces me encuentro en el periodo de escritura y bueno, sudándola. Uf, sí, sí, la verdad es que es un periodo un poco duro porque bueno, es todo lo que haces, consume un poco tu día a día. Yo cuando tuve que pasar por ello, lo que más me fastidiaba, por así decirlo, es que mi tarea principal era, como ser humano, escribir la tesis. Entonces, tenía que hacer un ajuste en mi lista de prioridades bastante intenso. Normalmente, obviamente, el trabajo es importante, pero tienes que poner la atención y te Mm. gusta a las cosas que te gustan, a hacer ejercicio, ir a escalar y ese tipo de cosas, salir de fiesta, pero ahora no, todo eso queda muy atrás. Así es, siento que hay que sacrificar muchas cosas, sobre todo en esa parte social. Digamos, eh, estoy evitando ir al trabajo porque hay muchas reuniones, la gente quiere tomar café y es un buen momento, pero también consume mucho tiempo. Ya, es Uno cierto. necesita estar enfocado. Y así como dices, toca restringir un poco la escalada y la Claro. salida de fiesta viernes y sábados. Te quedan 2 meses para acabarla. Bueno, yo que te veo aquí escribiendo, te veo bastante fuerte, te veo bien. Eh, y bueno, creo que puedes mantener también un ritmo, una especie de balance con el resto de tu vida, con escalar, con salir de fiesta y tal. Eh, ¿cuál crees que es el secreto de poder pasar mucho tiempo enfocándote en una tarea un poco ardua como es escribir la tesis? Yo creo que lo importante es tener el fin en la mente y hacerlo paso a paso. Paso a paso, ¿Sabes? Como esa película de Creed viene después de Rocky, los Rockies, que es sí, paso a paso, golpe a golpe, round a round. asalto a asalto. Ya lo ¿Sabes? Asalto a decía asalto. Rocky Balboa. Sí, Sí. lo tienes ahí en la esquina, ¿eh? Lo Nada, dice todos los días. es poco a poco, porque si quieres hacer mucho, pues al final no abarcas mucho tampoco. Ya, es un proceso mentalmente exigente. Hmm. Para mí, lo que más me ayudaba en tiempos así de crisis era la disciplina. Normalmente no, Hmm. no soy muy disciplinado para estas cosas y Hmm. me gusta hacerlo así, es parte Hmm. buena de nuestro trabajo, que realmente tienes un horario flexible, hay que trabajar muchas horas, pero puedes gestionarte tú un poco como quieras. Pero escribiendo la tesis, si me dejaba llevar, se me metían muchas cosas por medio, como tú dices, reuniones, amigos, charlas, cafés, planes y tal, y al final la disciplina era lo único que me decía, siéntate ahí por la mañana y quédate ahí al menos una hora sin mover el culo hasta que puedas hacer algo. Entonces, bueno, por hacer algo me refiero a tomar descansos y tal, que es importante. Y sobre todo, eso, tomárselo golpe a golpe, asalto a asalto, paso a paso, porque si dices, buah, es que todavía me quedan aquí 3 capítulos por escribir y Ujú. me queda un mes o algo así, o 2 meses, Sí, claro. se puede volver bastante Eh, en tu contra. Sí. Pero bueno, cuéntanos un poco acerca de cómo, vamos, lo que estudias, en qué trabajas y en qué consiste tu investigación. Vale, yo estoy, como bien has dicho antes, estoy trabajando en ciencia de alimentos y en mi doctorado estoy evaluando nuevos procesamientos, digamos, para producir ingredientes a partir de fuentes vegetales eh, y poderlos utilizar como suplementos, digamos, para deportistas o como ingredientes para uso culinario. Ya. O Entonces, sea, como como los batidos de proteínas claro, estos ese de... sería, digamos, el clásico. Ujú. Pero ir un poco más allá y crear estos ingredientes funcionales que, digamos, tengan buena capacidad de solubilizar en agua Ujú. o crear geles, estructuras, espumas para, Ya. digamos, que tengan un mayor uso, un uso más fácil en la cocina. O sea, ingredientes de sobre todo base proteica, Ujú. proteínas, Exacto, ricos que... en proteína a Sí. partir de fuentes vegetales como el guisante,
Ajá. o la papa o el arroz, Vale, vale. que son los tres con los cuales estoy trabajando. Guisantes, patatas y arroz. ¿Y trabajáis con, en este caso, el grano o la patata o el guisante en sí o con algún derivado de su procesamiento? Em, bueno, depende del... para responder esa pregunta, digamos, la proteína como tal, en lo que yo me enfoco es extraer la proteína y el ingrediente que termina en el proceso final es un polvo que es rico en proteína, es decir, se aísla la proteína de los otros componentes, Ya. como es el almidón o grasa si llega a tener, como en el caso de la soya, por ejemplo. Ya. Y en el caso de la patata, Bueno, el porque caso la del- patata tampoco tiene mucha proteína, ¿no? La papa puede llegar a tener 4 o 5% de proteína, que realmente no es mucho. Wow. Y lo que para lo que se utiliza principalmente es para la extracción de almidón. Entonces la papa, digamos, cuando estamos hablando ya en una industria que purifica ingredientes, ¿sabes? Sí. Porque si hablamos en temas generales, pues la papa se utiliza para muchas cosas, para chips. Claro, claro. Pero ya para el refinamiento es para específicamente y mayoritariamente para el almidón. Para extraer el almidón de Para la extraer el patata. almidón, sí. Si aquí vas al supermercado y encuentras ahí el kartoffel, bueno, starch, no Ya, sé. ya, ya. ¿Y ese almidón para qué se utiliza? Porque normalmente eh, el almidón cuando cocinas algo que tiene legumbres y tal es algo de lo que, Hmm, como no se digiere muy bien tampoco y realmente es casi todo hmm, azúcar, claro. tampoco lo quieres mucho en tu comida porque no es Bueno, se ideal. utiliza como espesante, ¿sí? Es verdad, sí, sí, el estar cuando haces así Sí, sí. salsas un poco más... Exacto. Un Ese poco puede más. ser una de las aplicaciones. Entonces, en este proceso de extracción de la papa se requiere, pues, grindearlo un poco, ¿sabes? Digamos, tratamiento mecánico, Sí. lavados con hidrociclones y Ajá. ahí luego se va purificando el almidón. Pero en este proceso de lavados, pues Sí. se genera un side stream o waste stream, Sí. sí, unos desperdicios, Sí. entre comillas, que pues son unas aguas cafés que contienen algo de proteína. Ahí está la proteína. Vale, Mm. vale. Entonces esta investigación viene motivada por el hecho de, bueno, ya que tenemos estos procesos industriales altamente costosos en varios sentidos, vamos a intentar reaprovechar todo lo que podamos de ellos, ¿no? Entonces, Ujú. pues se extrae el almidón y se tienen que lavar las patatas y demás, y, y se coge ese agua residual y de ahí intentáis extraer la patata, entonces tú lo que estás haciendo es coger esos, ese, bueno, ese procesado del agua que queda residual de este proceso industrial e intentar ver cómo se puede aplicar en cocina o en alimentos de distintas clases, ¿no? Correcto. Ahora, esto no es nuevo, esto se ha venido aplicando hace más de 50 años. Ya. Em, ¿Qué es lo que pasa? Que el proceso no había sido muy eficiente y, digamos, la extracción de proteína al final, pues, debido a las condiciones bastante duras, pues no terminaba siendo una proteína funcional y no podía ser usada para consumo humano o, bueno, Ya. perdía sentido de usarse para el consumo humano y, bueno, se terminaba utilizando como suplemento para el ganado. Ah, la proteína de la patata. La proteína, claro, Ya. o proteínas extraídas de otras fuentes también. Pero ¿Sabes qué tipo de proteína es? Porque claro, proteínas hay de varias clases y al fin y al cabo lo importante es su contenido en aminoácidos. Ujú, ¿Qué clase de aminoácidos lleva? claro, Porque esto es lo que lo hace más valioso nutricionalmente hablando. sí. Entonces, bueno, digamos, términos generales son globulinas, Ajá. ¿sí? Em, y específicamente estas globulinas se dividen en dos fracciones importantes. La patatina, es un nombre muy curioso, pero así se llama la proteína de la patata. La patatina. Patatina, que representa casi el 40% de toda la proteína que está en estas aguas residuales. Y la otra proteína que también es bien interesante son inhibidores de tripsina. Y hay varios grupos ahí, inhibidor de tripsina tipo 1, tipo Sí. 2, pero bueno, se representa el 50%.
La tripsina, que es una enzima que tiene nuestro sistema digestivo. Exacto. Y básicamente lo que hace es cargarse enlaces peptídicos. Correcto. Entonces esto lo inhibe, es un inhibidor de la Es un tripsina. inhibidor Vale. de esa enzima que pues utilizamos para la digestión de alimentos. Sí. Entonces, bueno, ahí es bastante interesante también estudiar un poco qué pasa si se llega a consumir esa tripsina, que de hecho hay varios estudios interesantes Claro. que evalúan qué pasa, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio que si mal no recuerdo, por ahí en el año 2000, que hacen unos tratamientos orales con inhibidores de tripsina para personas que tienen o presentan diabetes tipo 2. Ajá. Y encontraron que el consumo de estos inhibidores de tripsina de patata Sí. reducen no solamente el vaciamiento gástrico, ¿sabes? Y el vaciamiento gástrico es fácil de entender, pero igual lo explicamos aquí. Es la velocidad con la cual pasa el alimento desde el estómago a través del píloro hacia el intestino. Sí. Entonces, si se disminuye la velocidad con la que pasa eso, muy probablemente también se disminuye la absorción de estos ingredientes, porque la absorción ocurre en el intestino. Ya. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, en el estudio otra vez, le dan a los pacientes y tienen unos blancos. El mismo paciente realiza esos dos estudios diferentes. Ajá. Consume una solución de 500 mililitros que tiene 50 gramos de glucosa y Ajá. 20 gramos de proteína. En este Sí. caso, el blanco es proteína de la leche. ¿Sí? Tiene Vale. caseinato de Sí. sodio y algo de suero de la leche. Sí. Ese es el blanco. Vale. Y o el control. El control, y, sí. Y el que están testeando es otra solución de 500 mililitros con 50 gramos de glucosa y 20 gramos de proteína, pero estos 20 gramos son de inhibidor de proteína a partir de la fuente de patata. Sí. Sí, sí. Entonces, ¿qué encuentran? Que cuando estos pacientes consumen el inhibidor de proteína, de tripsina, entonces se reduce el vaciamiento gástrico. Sí, con lo cual es una digestión más lenta, Es ¿no? una digestión más lenta. Luego, también en la sangre, digamos a nivel postprandial, después del consumo de este alimento, hay un nivel reducido de glucosa Sí. y también de insulina. Que es un poco el problema de los diabéticos, que tienen Exacto. una respuesta Sí. muy fuerte a la glucosa. Hostia, pues eso es interesante. No sé muy bien cuál es el mecanismo que actúa aquí. Bueno, ahí Quizá tenga que ver con el procesamiento de la insulina, no lo sé. tiene que ver con ellos hacen mucho enfoque en el efecto hormonal. Y digamos, aquí hacemos un paréntesis porque mis estudios, entonces, una vez realizo estos ingredientes, como son nuevos fuentes de procesamiento a nivel de laboratorio, Sí. yo quiero ver si son aptos para consumo humano, Claro. ¿sabes? Si tienen, digamos, Una aplicación en... nivel de tripsina o si tienen algún componente antinutricional, algún alergeno. Sí. Entonces todo eso se evalúa y yo para evaluar esto utilizo modelos in vitro. Y los modelos in vitro, digamos, tienen una limitante, pero al mismo tiempo a mí me sirve para entender ciertos aspectos, que es no tengo en cuenta hormonas, porque es in vitro. Claro, claro. Eso, a ver, puedes tener en cuenta los componentes que se generan y luego teorizar a ver de cómo esto interaccionaría en un sistema biológico más complejo y demás. Pero bueno, es muy interesante y sobre todo a veces hay que dar un paso atrás y hacer los estudios in vitro antes de ver si realmente esto necesita más financiación. Claro, exactamente, y todo sí. eso. Al final es La como... ciencia, tienes que ir vendiendo la moto poco a poco, ¿no? Al final es como un rompecabezas. El modelo in vitro, claro, no es la fiel representación de la realidad, pero estás aislando ciertas variables y de pronto te permite entender toda la imagen, ¿no? Todo el bosque, ¿no? Estás viendo un árbol. En el laboratorio una especie como de intestino, por así decirlo, ¿no? O sea, tenéis ahí, cogéis vuestros alimentos o vuestros productos de estos restos del tratamiento industrial y los procesáis con enzimas, las que habría Exactamente. en nuestro sistema digestivo y también las pasáis por... bueno, claro, para medir el nivel de absorción eso es más complicado del intestino. Bueno, serían con células cancerígenas a partir del colon.
Ah, Eh, ya. sí, pero Eso ya sería ir tirando a modelos sí, híbridos. digamos, llegó a la parte de la bioaccesibilidad. Ya. Pero bueno, para cerrar el tema de este estudio, lo que los autores decían es que tenía un efecto en la estimulación de producción de colecistoquinina, Ujú. que es la hormona que favorece la producción de la pancreatina y Sí. las sales biliares. Sí. Es decir, ayudan la digestión de proteínas y grasas en el intestino. Sí. Pero también es una hormona que reduce el hambre o favorece el apetito, Ah. perdón, la saciedad. Ujú. Ya. Entonces, digamos que a nivel de fármacos, los inhibidores de tripsina podrían tener, digamos, un uso bastante Ya, ya, interesante bueno, ahí. Esa es como la conclusión de ese estudio. no, está bien. Eh, y luego he hecho un poco de deberes para poner en contexto de cómo esto tiene bastante sentido a nivel de lo que decíamos antes de la escasez, de productos industriales muy costosos y reutilización, Claro. economía circular y demás. Y he visto un estudio que dice que para procesar 13.600 toneladas de patatas, no sé por qué tiene este número tan arbitrario, pero supongo que es lo que trabaja una planta a lo largo de un Suena año algo, o algo sí. así, suena como un montón de patatas, ¿no? Sí. Puede ser que, yo qué sé, todas las que se consumen en los Estados Unidos o algo así, 13.600 toneladas en un año. No tengo ni idea, pero este número de patatas se necesitan 230 millones de litros de agua. Esto equivale a 17 litros de agua por kilo de patata. Vale, 17 litros por un kilo. kilo. Y son 17 kilos de agua por la densidad del agua, ¿no? Sí. Bien, entonces, este agua que se utiliza para procesar las patatas tiene un 1,7% de contenido sólido. Ujú. Del cual 1,7, 38,5 es proteína. Entonces, haciendo unas matemáticas fáciles de 1,35 gramos por centímetro cúbico, la densidad de las proteínas de media, son 111 mililitros, con lo cual son 150 gramos de proteína por cada 17 litros de agua, Ujú. que es por cada kilo de patata procesado. O sea, por cada kilo de patata procesado, 150 gramos de proteína, que es simplemente básicamente de lavarlas. Sí. O sea, que te llevas eso. O sea, entonces, es bastante proteína. Entonces, esto, si se puede aprovechar, Claro. podría resultar en los batidos de proteína que se toma gente que va al gimnasio y demás, que son complementos alimenticios bastante usados hoy en día por todo el mundo prácticamente. Y luego también, como decías tú, es posible que tenga aplicaciones en cocina, en distintos tipos, porque pueden crear diferentes formas, diferentes densidades. Entonces, la pregunta es, claro, ¿cómo se puede utilizar estos 150 gramos de proteína por cada kilo de patata lavado Ujú. en la cocina? Y esto depende de su contenido en aminoácidos. Si tiene muchos aminoácidos de estos que se llaman branches de aminoácidos, que son Sí. como más grandes básicamente, estos tienen más aplicación de cara a ganar masa muscular y ese tipo de cosas. Pero vosotros también estudiáis cómo se puede utilizar esta proteína para hacer ciertos tipos de comida, Claro. como para espumar y hacer postres, Sí. ¿no? Sí, correcto. Entonces, como te decía, digamos, la investigación en cómo aprovechar la proteína a partir de estas aguas residuales no es nueva. Lleva más de 60 años siendo Bueno, estudiada. espera, una pregunta. ¿Este agua, Sí. cómo se reusa? ¿Cómo se extrae la proteína de estas aguas Vale. residuales? Entonces, convencionalmente, ¿cómo se ha venido extrayendo Sí, estos sí. 60 años? O quizás un poco más. Es con tratamientos térmicos y con precipitación isoeléctrica. Entonces, ¿qué ocurre? Pues la proteína queda completamente desnaturalizada y pierde su funcionalidad, ¿cierto? Entonces ya cuando se quiere utilizar o tener, digamos, algún valor en la cocina, pues realmente ya lo ha perdido todo, Ya. no se puede hacer nada. ¿Sabes? Es un polvo que por más que lo agites, va a precipitar en el agua. O sea, es No se mucho peor disuelve. que la proteína de batidos del Que suero de no la se leche. disuelve y eso Sí. es una... No, eso es... Además eso no se puede digerir. con O lo sea, cual es totalmente visualmente inútil. sería agua con arena.
Ya. Por mucho que lo batas, es agua con arena, va para el fondo. Y eso da igual que te lo comas, que no lo vas a digerir. Exacto, ni pa' no, no, Dios, te va a sentar fatal en la barriga. Y a nivel de pues esa sensación placentera o digamos percepción sensorial va a ser bastante desagradable, entonces que es un factor bien importante a la hora del consumo de alimentos. Vamos, con eso no puedes cocinar, no Claro. puedes hacer nada. Entonces, el reto siempre ha estado en hey, cómo lo hacemos para que pueda ser utilizado en consumo humano. Sí. Entonces, ya hay unas tecnologías un poco más avanzadas, digamos, mejor pensadas para la extracción de estas proteínas, teniendo en cuenta que el objetivo es mantener la natividad de la proteína. Ya. Entonces, tenemos las aguas residuales que tienen esta proteína, después viene una serie de procesos que vamos a categorizar como filtración, que vienen ultrafiltrado, microfiltrado y nanofiltrado. Sí. Entonces, esta filtración utiliza unas membranas que tienen unos poros, se llama para proteínas o digamos partículas de cierto peso molecular. Vale. Es decir, digamos... O sea, se coge el agua y se pasa por unos filtros Exactamente. que solo retienen algo que sea más grande que tal. En este caso, el tamaño aproximado de las proteínas. Exactamente. Entonces ahí hay una separación y bueno, entonces ya después de este proceso de separación ya hay, digamos, una solución que tiene proteínas Sí. y digamos es un poco más pura. Pero ya después te decía que la proteína de la patata tiene no solamente principalmente patatina e inhibidores de tripsina, pero también puede tener lipoxigenasa, que es otro tipo de proteína, bueno, ciertas impuridades ahí. Ujú. Entonces, para hacerlo aún más refinado y, digamos, separar también la aplicación a nivel cocina o, digamos, a nivel farmacéutico, Sí. se puede utilizar después de la filtración cromatografía líquida. Ajá. Y ya viene ahí cromatografías combinadas, ¿no? Cromatografía líquida por tamaño de exclusión Sí. y cromatografía líquida por intercambio iónico. O sea, se separan los componentes en función de su tamaño o de su solubilidad. Y su carga, digamos, a nivel Sí. de proteínas. Entonces ahí puedes quedarte con tu fracción de proteína pura, sin impurezas. Exacto, entonces al final, y ya después viene un secado por liofilización o freeze drying, Ujú. porque, bueno, es digamos, más cuidadosa con la natividad o la estructura de la proteína que un secado por aspersión Sí. o tratamiento térmico. O sea, secado térmico. ya, Sí. claro, es que las proteínas el problema que tienen es que si las calientas mucho van a perder su estructura nativa y con ello muchas veces Claro. su solubilidad o la posibilidad de que actúen como fármacos o en la cocina o lo que sea. Sí. Entonces, ¿cómo funciona este proceso ¿qué dices, de secado por Por freeze aspersión. drying? Por aspersión. Sí. Por freeze drying. Sí, no sé, ¿cuál Sí. es el que se utiliza para mantener la estructura nativa? Claro, sí, entonces se utilizan bajas temperaturas y bajas presiones. Ujú. Sí. Entonces el agua... El agua escapa. Exactamente, sí. Vale. Si no estoy mal, el proceso de sublimación. Sí. Entonces ahí hay una eliminación de agua sin afectar la estructura del alimento o del material que se esté secando. Vale. Entonces, ya tienes las proteínas puras, ¿no? Claro, Y preferiblemente en su estructura nativa. en su estructura nativa. Y Además, separadas. separadas en fracción patatina, Ujú. que bueno, puede que tenga cierto porcentaje ahí Sí. de inhibidor de tripsina, pero principalmente va a ser patatina, Sí. y la otra fracción que va a ser inhibidor de tripsina, Y que luego- pueden tener usos diferentes. Claro. Y luego tú coges la patatina y pruebas a ver si cómo se digiere y tal, y Exacto. y qué Bueno, componente antes de de- aminoácidos tiene, ¿no? Antes de cómo se digiere, pues probamos a ver si el proceso fue eficiente, es decir, ¿se puede cocinar con esto, sí o no? Sí. Entonces miramos, lo batimos en agua y vemos si tiene una buena solubilidad, se mira cuánto está el contenido proteico en el supernatante y decimos, vale, bien, cerca del 90%, entonces tiene una buena solubilidad. Ya. ¿Qué pasa si lo cocinamos o si lo calentamos en un baño María a 90 grados centígrados? Entonces, gelifica.
Entonces, perfecto, sí se puede utilizar Claro. para la cocina. O si se bate mucho, pues va ya a crear una espuma. Entonces, Mira, eso viene bien para hacer tartas y exactamente, movidas entonces así. tiene muchas aplicaciones a nivel de Yeah. cocina. Entonces, listo, ya tenemos un ingrediente funcional que se puede utilizar en cocina. Claro. ¿Es seguro para el consumo humano? Bueno, vamos a digerirlo Vamos a ver. en el digestor in vitro. Sí. Entonces, en el digestor in vitro, bueno, digamos, una de las cosas que yo hago es mirar el contenido o la actividad de inhibición de tripsina que tienen estos ingredientes proteicos, ¿sí? Porque de cierta forma va a indicar el uso o la aplicación que pueda tener, ¿vale? Ya. Digamos, si se utiliza como un batido después de una sesión de ejercicios, va a tener una función diferente a el batido de la proteína láctea Claro. por el mismo hecho de tener cierto contenido de inhibidores de tripsina. Sí. Y lo que decíamos, ¿no? El efecto en el que tiene la colecosteoquinina en reducir el vaciamiento gástrico, en la inhibición o digamos, en retrasar la aparición de niveles de glucosa e insulina en la sangre. Ya. No, eso es muy interesante hacer todos esos estudios. Claro, pero además también pues miro la liberación de aminoácidos libres en la fase gástrica e intestinal. Ya. ¿Y qué es lo que encuentro? Bueno, que la proteína de patata, esta patatina, tiene alto contenido de los branch chain aminoácidos. Sí. Sí, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tiene alto contenido de leucina, isoleucina y valina, Sí. que son los que ayudan en la síntesis proteica muscular. Claro, claro, esto es importante porque en cuanto a la biología del músculo, que es lo que preocupa muchas veces a la gente cuando se habla de proteína vegetal versus proteína animal, porque la proteína animal suele tener un alto contenido en estos branch aminoácidos, pero la vegetal no tanto. Pero claro, a lo mejor en este caso sí que ciertos vegetales que no consideramos tan adecuados por su contenido proteico sí que al final tienen más branch aminoácidos. Y esto sí que puede ayudar pues para las dietas veganas, vegetarianas, que quieren tomar suplementos y pueden ser bastante completos en cuanto a este valor nutricional. Correcto, entonces, bueno, y un último factor a agregar aquí porque, digamos, hay una serie de parámetros o indicadores que se utilizan para medir la calidad proteica, que son bueno, las siglas son AAS, que corresponden a Amino Acid Score, o PDCAS o DAS, y estas comparan el contenido de los aminoácidos individuales de la fuente que se está estudiando, en este caso la papa, con una fuente de referencia que se considera alta calidad, como vendría siendo proteína a partir del huevo o proteína a partir de la leche. Vale. Y la papa tiene uno de los indicadores más altos a nivel de proteínas a partir de fuentes vegetales. O sea, eso quiere decir que es tan buena o casi tan buena como la proteína que viene de la leche, la caseína, la de los exactamente. batidos. Y teniendo en cuenta además que tiene un alto nivel de branch chain aminoácidos. Ya. ¿Qué es mejor, la de la patata o la de los guisantes? La de la patata. ¿Qué es lo que ocurre? Y otra vez, tener en cuenta que esta proteína tiene presencia de inhibidores de tripsina. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de tener un alto nivel de aminoácidos, los inhibidores de tripsina van a inhibir la tripsina en la parte intestinal y eso reduce la absorción de esta proteína. Claro, o sea que cuando te comes la patata entera normal no absorbes tantos aminoácidos como después de un procesado como este. Claro, pero tiene otros beneficios que veníamos discutiendo en el primer artículo del cual hablamos. Sí. Entonces, ¿qué nos hace pensar eso? ¿Vale? Que quizás son fuentes proteicas que necesitamos entender mejor para poder darle un uso de acuerdo a su respectivo contexto. O sea, todavía no está claro realmente si esta proteína de la patata se podría usar para batidos proteicos, por así, como los de whey protein de la leche, sí, o para la cocina en general, para hacer postres o para hacer algún tipo de complemento alimenticio. Todavía no se sabe exactamente, ¿no? O podría tener un uso diferente al cual estamos acostumbrados.
¿no? Bueno, por ejemplo, en el batido proteico a partir de la leche, siempre lo recomiendan que sea después de la sesión de ejercicio. Sí. Y esto se debe que, bueno, también tiene una gran cantidad de branched chain aminoácidos, pero el batido proteico de la leche, como viene del suero la proteína del suero de la leche, tiene una absorción muy rápida. Ya. Entonces facilita esa síntesis proteica muscular. En este caso, la absorción sería un poco más lenta. Ya. Y entonces podría ser no después, sino quizás antes. ¿Cuánto tiempo antes? Bueno, quizás una hora antes. Ya. Para Quizás tener una ayude. absorción óptima. Sí, Exacto. sí. Sí. Con lo cual, sí, igual puedes complementar la dieta de los atletas tomando esto antes Sí. y lo otro después, entonces para una absorción óptima de los aminoácidos importantes. Teniendo en Eso es cuenta interesante, también claro. que podría tener o tiene un impacto en la saciedad, ¿no? Te vas a sentir más lleno cuando consumas esta proteína de patata. Ya, Entonces, por los inhibidores de vale, tripsina. ¿qué tan lleno? Y si ya no quieres consumir, entonces, ¿será que si alcanzas a consumir el nivel de proteína que requiere tu cuerpo normalmente? ¿En Ya. qué momento entonces debería consumirlo? Quizás en las noches, para que así no afecte el consumo proteico del día a día. Después de escalar, durante la escalada. Claro. Sí, Entonces, bueno, son una serie de preguntas mínimas que se tienen que resolver, pero es un ingrediente seguro al final. Es seguro. Es seguro. Es seguro. Luis dice que es seguro. Es seguro, Pero sí. no puede ser comer las patatas directamente, sino que hay que procesarlo. Exacto, claro. Ya. No, pero es muy interesante porque al final esto viene simplemente del procesado de la patata, no de su consumo, con lo cual es algo extra que tenemos. Entonces sí que tiene una salida comercial porque al fin y al cabo lo que hay que hacer es, una vez probado que es seguro y que se puede utilizar para ciertos usos, es, pues, imagino que compañías se pongan a instalar plantas de procesado de patatas, de procesado de las aguas de las patatas y vender estos productos. Así que no se extrañe la gente si de aquí a, después de las investigaciones de Luis, 5 o 10 años. 5 o 10 años haya compañías que te vendan batidos de proteína de patata para que te tomes antes de ir al gimnasio o antes de ir a escalar. Así es. O sea, Luis, que es un escalador arduo, tú aprobarías el uso antes de ir a escalar. Yo estoy esperando a que salga al mercado para cambiarme de whey protein a proteína de patata. A patatín. Sí, a patati. A patatín. Tiene un nombre bastante gracioso. A veces las proteínas funcionan así. Y bueno, un poco más a nivel general, este es un apartado muy específico de procesado de alimentos, el lavado de patatas, ¿no? Pero también hay lavado de muchas otras cosas y muchos otros procesos de otros alimentos de los cuales algo se podría aprovechar. ¿Tú estás al tanto de algún otro producto de procesado de alimentos que se podría reutilizar de una manera inteligente así también? Bueno, sí, digamos, en el caso del arroz, también se utiliza, un cereal que se utiliza como fuente principalmente Sí, para sí, almidón. En el salvado o perdón, en la cascarilla. Sí. En la cascarilla hay proteína, pero el arroz que normalmente uno ve es refinado, ¿no? Sí. O el que está acostumbrado a no consumir. Entonces, Que le quitan la sí, cascarilla. y esa cascarilla también es un biproducto que no tiene mucha utilización, pero sí que hay proteínas ahí. Entonces vendría siendo la aplicación del concepto de economía bicircular para aprovechar más eficientemente los recursos en toda la industria de los procesamientos de alimentos. Claro, eso es interesante porque hoy en día millones de personas sobreviven a base de arroz blanco. Sí. Pero también está el caso del guisante, la proteína del guisante que, bueno, también tiene principalmente almidón, pero ya lo podemos ver en el mercado, ¿no? Digamos, polvo proteico después de entrenar de fuente proteica de guisante, Sí. que muy normalmente se utiliza la extracción de precipitación isoeléctrica. Ajá. ¿Sí? Entonces, digamos, quizás no tiene una funcionalidad tan buena o una solubilidad tan buena como la proteína de la leche. Pero también ahí se están evaluando otros procesamientos que, digamos, ya son procesamientos más gentiles o más cuidadosos con la natividad de la proteína. Ya. Que aquí pueden ser ingredientes al final o polvos que con una puridad menor, es decir, no van a tener tanta proteína como el aislado
de estos procesamientos convencionales, pero que sí tienen una funcionalidad mayor a nivel de uso culinario. Ya. Hablando de esto de la... Estamos mencionando mucho la estructura nativa de las proteínas, Sí, lo importante que es y demás. Y esto me recuerda a un artículo científico en el que cogían un huevo que estaba frito y con lo cual su proteína albúmina estaba desnaturalizada y es por eso que ves la clara blanca, sí. la clara se vuelve blanca. Pues entonces conseguían eh, renaturizarlo otra vez y Mm. volver el huevo frito a no frito. Sí, es bien loco. Sí, Recuerdo que lo leí en su momento y palabras claves ahí era un tipo de centrífuga que el investigador inventó y utilización de urea de para urea, romper claro. ciertos enlaces. Lo que pasa es que si estos procesos se implementasen en el procesado de alimentos para evitar que se pierda proteína por el efecto de la desnaturalización, tú no puedes tomar urea, eso es Claro, no, malísimo para no. ti. Bueno, requieres ahí cierta purificación y quizás sí se puede lograr, pero Y sería mucho más costoso, la sí. pregunta es Claro, realmente el método más eficiente, sí o no? porque No. parece que todo se puede hacer, pero la clave es hacerlo de manera evidente para que Exacto, tenga una sí. salida en la economía circular y que la gente al fin y al cabo pueda invertir. Reducir costos para que sea accesible para las personas del común, ¿no? Claro, porque ahora mismo no sé qué tan rentable es reutilizar todo esto, estas aguas residuales de las proteínas de las patatas y tal, para hacer estos alimentos secundarios. Para ello, para que salga rentable, no sé si ahora mismo lo es, lo que tiene que hacerse es que se optimicen bien los procesos Ujú. industriales y que sea lo más simple posible. Exactamente. O eso, o Y, que paguéis y 100 euros por cada kilo de proteína de patata, que no creo que la gente lo quiera pagar. a ver, hay una compañía que ya lo está haciendo, es una compañía holandesa que se llama Avebe, Ujú, Avebe, ujú. y entonces utiliza estas técnicas de filtración y cromatografía líquida, pero a ver, cromatografía líquida es algo que se ve muy en el laboratorio, ¿no? Entonces Ya, lo que ellos están haciendo y el reto es llevarlo a escala industrial. sí, Yo nunca he escuchado de un cromatógrafo, bueno, muy grande, sí, muy grande, exacto. muy grande, ya. Entonces, bueno, ya veremos, ¿no? Un Bueno, a reto ver, más para la humanidad. hay muchas proteínas que se venden en compañías, ¿no? Quizá, bueno, es que claro, para nivel alimenticio son muchas, pero digamos los anticuerpos que venden muchas compañías para uso científico y, bueno, proteínas en general para la investigación, se purifican a nivel más o menos industrial. Lo que pasa es que para alimentos es como 100 veces más eso. Exacto. Entonces, claro, es difícil de escalar para arriba. Pero bueno, ahí está el trabajo de los ingenieros, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es, como tú, probar que es seguro y ahora que se Claro. metan los ingenieros a optimizar eso para que sea eficiente y pueda dar dinero, que al final es de lo que se trata tristemente. Pero Mm. bueno, si se puede conseguir algo que dé dinero a través de la investigación y reutilizando otros productos que iban a ser de otra manera simplemente desechos, entonces podemos intentar hacerlo todo un poquito más circular y aprovechando un poquito más los Mm. restos, pues sí que, vamos, Claro, como para sonreír, ¿no? sí, en una conclusión es que es, bueno, además de que es un tema bonito, yo creo que hay esperanza, porque uno escucha mucho, ¿no? Que para el 2050, tantos 10 billones de personas en el mundo y no hay alimento para tantas personas. Bueno, Claro, a ver, una buena noticia, o bueno, no tan buena, es que el sistema de producción de alimentos y su eficiencia no es tan alta como podría llegar a ser. ¿Qué quiere claro, decir eso? Que hay oportunidad, pero no solamente que hay oportunidad, sino que este tipo de ejemplos demuestra que en unos años puede llegar a alcanzarse y ya, así tener un sistema mucho más eficiente e inteligente sí, y poder alimentar a más personas. claro, claro. Entonces, el panorama no es, bueno, quizás es bastante retador, pero también hay algo de un Ya. panorama alentador ahí. Si es que cada vez somos más, necesitamos de estas nuevas tecnologías, ¿no? Para poder alimentar a todo el mundo de una Sí. manera que sea asumible. Si no, creo que vamos a tener algún problema en el futuro. Luego también, otro problema es el uso del agua en Mm. concreto. Igual estos procesos pueden optimizarse también para este agua del procesado de alimentos, que ya decíamos antes que eran 17 litros Ujú. de agua en este caso por cada kilo de patatas, al final un cojón de litros por Sí. un cojón de patatas.
pues eso nos podría ayudar a tener agua potable, ¿no? Claro. Creo que reusar agua es la manera más efectiva de evitar esta escasez. Y había visto un dato que me llamaba la atención, porque este podcast empezó en Namibia hace ya 2 años o algo así, y que uno de los pioneros en reutilizar agua era la capital de Namibia, Windhoek. Ah, Entonces, yo no, esto no lo sabía cuando estaba ahí, sí. pero el 35% del agua que bebes, que puedes beber en la ciudad y de los alrededores es de aguas residuales recicladas. Y al final esto lo hacían con bioreactores, que tienen cierto tipo de bacterias que degradan un montón de materia orgánica que está en el agua, y luego solo filtras y demás y puedes volver a beber ese agua, y al final las bacterias comen ese agua, la mierda que hay en el agua, Sí. con lo cual las bacterias se reproducen tranquilamente, tú tienes que echar más, entonces es un proceso barato y que funciona bastante bien. Entonces tiene que haber en el futuro más de estas implementaciones, yo creo, porque Vale, dato bastante interesante, yo no sabía. el 35% del agua que Eso ven ahí, son un montón. es que ahí no llueve ni para Dios. Hay otro imagínate. ejemplo un poco más drástico del cual he escuchado, que no soy para nada experto, pero en las misiones espaciales en la NASA utilizan creo que al 100%, ¿no? Porque... ¿Lo reutilizan todo? Sí, sí, sí. O sea, Hostia. el agua, Ya. digamos, de la orina también la termina, después de ciertos procesos de purificación, la terminan Claro. utilizando para... Lo que pasa es que esos procesos a nivel industrial igual son muy caros, Ujú. entonces ahora mismo no salen rentables porque sigue habiendo agua barata. Sí. Pero, hostia, eso no lo sabía. O sea, claro, imagínate qué pasa. Eso lo podemos ver ahora más tarde, es bien interesante. Sí. No sé cómo lo hacen, pero eso es lo que tengo Ya no creo que entendido. los astronautas se beban su propio pis como hacía el último superviviente. Quizás sí, porque, o sea, me pongo a pensar, digamos, el agua, digamos, es bastante pesada, entre menos agua pueda, y, digamos, gran parte de los costos de las misiones espaciales es la cantidad de alimentos que tienen que transportar Ya. o cantidad de agua, ¿cierto? Entonces ya se Claro. viene convirtiendo en un problema logístico. Entonces, digamos, para reducir costos, ¿qué hacen? Utilizan el proceso de liofilización o freeze drying para extraer todo el agua del alimento Sí. y ya entonces es un alimento seco, completamente Sí. seco, que llevan ahí y reducen Y peso ocupa menos y reducen espacio. costos y Ya. espacio. Hostia, pero Entonces- buah, imagínate tener que comer todos los días ahí. No sé, que hay cosas secas. Por ejemplo, copos de avena Ujú. sin nada, Mm. a pelo, sin agua, ni leche, ni hostias. Así todos los días, ¿eh? Sí, bueno, utilizan agua para rehidratarlo en las misiones espaciales. De hecho, Claro, y luego lo mean y luego cogen el pis para rehidratar sí, la vale, avena yo de la creo mañana que sí. siguiente. Claro, ahí tienes que optimizarlo todo. Hostia, pero si seguimos utilizando agua dulce para un montón de procesos industriales, al final la estamos gastando. Y si no somos capaces de reutilizarlo todo, pues por matemática Nah, ese pura es el al final, objetivo. sí, como vengan épocas más cálidas, pues al final nos vamos a quedar sin agua en ciertas partes del mundo. Entonces hay que ir pensando en cómo hacer estas cosas. Ujú. Hostia, pero bueno, es muy interesante. Sí. Entonces, bueno, yo creo que por hoy podemos dejar este tema aquí, pero tenemos Perfecto. muchos más temas de los que hablar. Así que La próxima vez quizás puede ser escalar. puede ser una tentativa de podcast, hablaremos de escalada, a la cual Luis y yo nos estamos aficionando poco a poco. Y bueno, si queréis ver algo interesante, nos gustaría recomendar un documental. Lo que pasa es que no está en Netflix ni nada, ¿no? Hay que buscarlo por ahí Sí, en la Deep pero Web, sí mierdas. que vale la pena. El Sí que vale. alpinista, ¿no? Sí, The Alpinist. Marc-André Leclerc. Leclerc. Un puto Sí. ídolo ese tío. Os recomendamos que veáis ese documental y luego podemos nosotros hacer un podcast comentándolo en otro momento. Perfecto. Hay que Porque verlo eso de nos nuevo. da podemos verlo de nuevo o podemos comentarlo un día así según va, porque está genial. Para que veáis... quiero decir, o sea, la gente que vea ese documental puede decir qué gente tan loca hay en el mundo y ya está, ¿no? Eso puede ser Sí. una de las visiones que puedes tener. Pero otras visiones posibles son también
cómo hay gente tan apasionada de ciertas cosas que puede llegar a guiar toda su vida acerca de ello, ¿no? Y en este mundo tan loco que tenemos hoy en día de un montón de estímulos por todas partes, de todas las cosas que tienes, se supone que tienes que hacer, parece que nosotros tendemos a optimizar muchas veces tecnológicamente el mundo para estar más libres, pero al final no sé cómo nos arreglamos para estar más ocupados, con más trabajo y con más mierdas. Eh, pero hay gente, entre 1 millón quizás, que son capaces de alejarse de todo eso y vivir una vida bastante pura, por así decirlo, o quizá un poquito más humana de lo que nosotros hacemos o estamos acostumbrados. Y bueno, es un poco lo que refleja este documental. Para mí es la manera en la que yo lo veía. Pero bueno, cada uno puede tener su propia visión y estaría bien comentarlo en otro episodio y que la gente, pues, si quieren verlo y lo ven, que podamos discutirlo en los comentarios. Así que muchas gracias por venir, Luis, Gracias a hoy. ti. Y nada, espero que os haya Encantadísimo. gustado. Hasta Y la próxima. ¿Eh? hasta la próxima.